Contexto histórico y trasfondo filosófico de la Escuela de Frankfurt. El éxito inesperado de la revolución bolchevique trajo el desplazamiento del centro de gravedad socialista hacia el este. De este modo se hizo un dilema para quienes habían ocupado el centro marxista, que eran intelectuales alemanes de izquierda. Así pues, tenían dos opciones. Una, apoyar a socialistas moderados y a la recién creada República de Weimar, evitando la revolución. O la segunda, de aceptar el liderazgo en Moscú, uniéndose al Partido Comunista Alemán apenas creado. Sin embargo, hubo una tercera opción que fue producto de la crisis radical de los supuestos marxistas por la guerra y sus consecuencias, y era la revisión minuciosa de los fundamentos marxistas para explicar errores pasados y así prepararse para la acción futura. Los primeros esbozos de la creación de la Escuela de Frankfurt tienen que ver con Felix Weil, quien fue hijo único de un comerciante de granos quien acumuló fortuna tras exportar sus productos de Argentina a Europa. Así pues, Weil, nacido en Argentina, es enviado a estudiar a Frankfurt a los 9 años y más o menos entre 1818 y 1919 se vincula a causas izquierdistas, donde permanece en Frankfurt y obtiene su doctorado en ciencias políticas. En 1922 participa en la primera semana del trabajo marxista y recurriendo a los fondos considerables heredados por su madre, como también la riqueza de su padre, Weil comienza a apoyar empresas radicales en Alemania. Esta primera semana del trabajo marxista es uno de los ejemplos. Y bueno, el propósito era la esperanza de que las distintas tendencias marxistas pudieran llegar a un marxismo, digamos, puro y verdadero. Posteriormente, con el estímulo de amigos de la Universidad de Frankfurt, la idea de Weil de un instituto más permanente se hace mucho más clara. Uno de estos estímulos fue por parte de Friedrich Pollock, que en 1911 se hace amigo de Horkheimer, quien se suma y apoya el plan de Weil para crear un instituto de investigación social. Pollock, cabe mencionar, nace en Friburgo en 1894 y es un hijo de un comerciante judío educado para seguir una carrera comercial. Sin embargo, pierde el interés en los negocios, se convierte en un estudiante de economía y política y obtiene su doctorado en 1923 con una tesis sobre la teoría monetaria de Marx. Horkheimer, por su parte, nacido en Stuttgart en 1895, fue hijo de un prominente fabricante judío educado para los negocios. Entre 1913 y 1914 se traslada junto a Pollock para aprender inglés y francés a Bruselas y Londres. En 1918 busca la formación intelectual y disciplinada y trabaja primero en psicología, se pasa a un proyecto en el campo de la filosofía con su nuevo mentor, Hans Cornelius, de quien en verdad nunca tuvo una conexión directa con el instituto, pero juega un papel muy importante, pues hay una clara influencia notable en Horkheimer y sus amigos. Horkheimer recibe su doctorado en 1922 en una tesis sobre Kant y 3 años más tarde, con otro análisis crítico sobre Kant, da su primera lección en 1925 sobre Kant y sobre Hegel. Horkheimer y Pollock tuvieron una amistad que duró por alrededor de 60 años hasta la muerte de Pollock en 1970 y se dice que tuvieron un carácter complementario, que fue una de las razones del éxito del instituto en años posteriores, ¿no? Horkheimer era un tanto caprichoso y temperamental, mientras que Pollock era estable y hasta cierto punto obsesivo. La idea de Weil de un instituto para la investigación social se hace un poco realidad cuando el padre de Weil accede a dar 120.000 marcos anuales. Y bueno, sus donaciones, aunque no fueron enormes, permitieron la creación y el mantenimiento de una institución cuya independencia financiera demostró una gran ventaja en la historia posterior. De cualquier manera, vieron que era importante asociarse con la Universidad de Frankfurt y así es como nace el instituto.
Kurt Albert Gerlach fue el primer director del instituto y profesor en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Gerlach compartía la misma antipatía que los fundadores del instituto por la sociedad burguesa y tenía inclinaciones marcadamente de izquierda. En 1922 escribió un memorándum sobre la función del Instituto de Investigación Social con unos objetivos sinópticos y poco después anuncia conferencias inaugurables sobre anarquismo, socialismo y marxismo. Sin embargo, muere en octubre de un ataque de diabetes a los 36 años y deja su biblioteca de 8.000 volúmenes a Weil, quien la pasa después al instituto. Así pues llega Karl Grünberg, que va a ser el reemplazo de Gerlach, quien abandona su puesto de profesor de Derecho y Ciencias Políticas en Viena, y cabe mencionar que es el primer marxista declarado que obtiene una cátedra en una universidad alemana. De este modo, tenemos que la creación oficial del instituto se va a dar el 3 de febrero de 1923, entre cajas abiertas de libros, escritorios improvisados y esqueletos de una ballena gigante, según las propias palabras de Weil. En marzo de 1923 se da la construcción del edificio en el campus universitario, realizado por Franz Brocke como arquitecto, y un año después, en junio 22, es inaugurado oficialmente y bueno, viene Grünberg con un discurso que critica la tendencia de las universidades de convertirse en centros especializados. Un siglo antes, teniendo como referencia histórica, Wilhelm von Humboldt intentó dividir universidades de academias para promover la investigación pura. Con los años, la academia crítica fue desplazada por la convencional como modelo para la alta enseñanza alemana. Entonces, el objetivo del instituto era contrarrestar esta tendencia, ¿no? Aunque se garantizaba la independencia de sus miembros, se ejercía una verdadera dirección en la distribución de los recursos del instituto y en la orientación de sus energías. Entonces, la conclusión del discurso de Grünberg fue la adhesión al marxismo como metodología científica. Sin embargo, la epistemología inductiva de Grünberg no recibe una aprobación por Horkheimer y los otros miembros más jóvenes del grupo, pero a pesar de esto, los primeros años del instituto prevalece totalmente el enfoque de Grünberg. A finales de la década de los años 20 se une al instituto Leo Lowenthal, que en 1920 de hecho entra en contacto con su amigo estudiante Erich Fromm, que después se va a unir al instituto, y Theodor Adorno, quienes eran intelectuales mucho más jóvenes que quienes ya estaban. Leo Lowenthal fue, como sociólogo de literatura y estudios de cultura popular, la mayor contribución en estos ámbitos al instituto. Theodor Adorno, por su parte, se incorpora oficialmente en 1938 al instituto y estaba muy interesado, al igual que Horkheimer, y muy probablemente este fue parte de el clic que hicieron ellos dos, en la combinación de una mente filosófica sí rigurosa, pero con una sensibilidad más estética que científica. Entonces, mientras Horkheimer se inclinaba por la literatura, inclusive escribe novelas que nunca se publicaron, Adorno se siente profundamente atraído por la música. En julio de 1930, Horkheimer obtiene una nueva dirección en el instituto, transformando la cátedra de Grünberg por una de ciencias políticas. A partir de entonces, el instituto entra en un periodo de su mayor productividad. Esto porque Grünberg tiene problemas de salud y
Horkheimer queda como posible sucesor. Y es en enero de 1931 cuando se instala en su nuevo puesto de manera oficial. Y entonces aquí es donde entran las diferencias del enfoque de Grünberg con el de Horkheimer. En la ceremonia de apertura habla de las condiciones sociales de la filosofía social y la tarea de un instituto de investigación social. Entonces, en vez de meramente titularse como un buen marxista, como lo había hecho Grünberg en años atrás, Horkheimer se volvió a la historia de la filosofía social para poner la situación actual en perspectiva, o sea, la situación actual de entonces. Así que la filosofía social no iba a ser una simple ciencia en busca de una verdad que fuera inmutable, sino más bien entendida como una teoría materialista enriquecida y suplementada por el trabajo empírico, del mismo modo, digamos, que la filosofía natural estaba dialécticamente relacionada a disciplinas científicas individuales. Y bueno, las nuevas tareas bajo la dirección de Horkheimer fue el empleo de estadísticas